El Hobbit es un clásico moderno y el preludio de las vastas y poderosa mitología del Señor de los Anillos. ¿Has leído este libro, Sarai? No he leído El Hobbit. Que alguien me mate. Sí, 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 no lo he leído. No, no, es una de las obras de Tolkien, de las muchas obras de Tolkien que no he leído, ¿no? Y sí, El Hobbit sí que está pendientísimo en mi lista. Es un libro que tiene menos de 200 páginas, creo, el libro este, y yo me lo leí en un fin de semana, o sea, se lee muy rápido. Y también decirles que en el programa siguiente hablaremos del libro de El Hobbit, de Tolkien, que es un libro bastante corto, que se lee en poco más de una hora, por lo que si no lo han leído, pues tienen 2 semanas para poder hacerlo. Les recuerdo que en 2 semanas hablaremos del libro del Hobbit, libro que se lee en menos de media hora. Oye, Navi, ¿cuánto has tardado en leer este libro? No me acuerdo, la verdad, ¿eh? No me acuerdo. No, 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 venga, en serio, ¿cuánto has tardado? 7 horas. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Hola, queridísimos nigromantes. Hoy dedicaremos el programa a un autor del que ya hemos hablado en este espacio. Creo que fue en el programa de los 10 libros más vendidos, si no me equivoco. Pero entendimos que merecía un análisis algo más elaborado y hoy es el día. Se trata del gran Tolkien y específicamente comentaremos qué nos parece su trabajo El Hobbit. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás, Naviru? ¿Cómo te trata la vida? Pues estoy genial. Esta semana he leído muchísimo. He leído El Hobbit también, otra vez, y he descubierto que no, que no se lee tan rápido como pensaba. Bueno, pero es lo que pasa, ¿no? Cuando te lees un libro que te gusta y con el que estás, digamos, inmerso en la historia, pues no cuentas el tiempo, es lógico. No, decir que me la había leído por primera vez hace más de 10 años y claro, bueno, pasa el tiempo, ¿no? Yo cada vez pues, pensaba que me la había leído más rápido y ha sido volver a cogerlo y cuando vi que el Kindle me decía 7 horas, digo, uy, ¿qué ha A pasado mí también aquí? me extrañó porque, no sé, yo decía, digo, me compré la versión digital y me salía que tardaba bastante más tiempo del que me habías comentado la primera vez, ¿no? Y dije, no sé, pues igual de pronto me he comprado la versión ilustrada y puede ser que sea por eso, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, en más de una ocasión yo he dicho que lo mío no es la fantasía, de hecho me considero una profana total en este género. Pero como tú sueles darle la diana a la hora de recomendarme libros, me dispuse a leerlo en cuanto tuve ocasión y he de decir que en términos generales fue un acierto. De todas formas, si quieres, luego ahondaremos más en esto. Ahora creo Sí. que lo suyo sería hablar un poco de Tolkien. Imagino que a estas alturas este escritor no es un desconocido para los nigromantes, pero aún así considero oportuno sumergirnos un poco en quién fue, porque sus experiencias tuvieron mucho que ver con lo que escribió y lo van a ver a continuación. Vamos allá, con curiosidades sobre Tolkien. Al igual que su personaje Frodo, Tolkien quedó huérfano a los 12 años. Primero perdió a su madre y 9 años más tarde murió su madre, lamentablemente. Y fue un sacerdote, el padre de Murray, quien se encargó de su tutela y de la de sus hermanos, ¿no? A los 16 se enamoró de Edith Bratt, pero no fue fácil porque su tutor, el padre Murray, le prohibió verla hasta que cumpliera los 21 años. Y resulta que ella, en ese periodo de tiempo, conoció a otro hombre y hasta iba a casarse con él. Pero se ve que Tolkien lo evitó con todo su empeño, ¿no? Esto me hizo pensar mucho en los personajes de Arwen y Aragorn, que por ser, digamos, de condiciones distintas, ella es una elfa y el otro un humano, pues se podría considerar un amor imposible. Y además he leído que en el Silmarillion, que va a ser mi próxima lectura de Tolkien, hay otro amor de estas características, por lo que su historia personal seguramente haya sido toda una inspiración. Edith y él estuvieron casados medio siglo y ahora los restos de ambos reposan juntos en el cementerio de Wolvercote en Oxford. Bueno, ¿y quién no piensa en la comarca? Ese lugar idílico lleno de naturaleza y sencillez como un hogar perfecto. Me pregunté mucho acerca de cuál podría haber sido la influencia de Tolkien a este respecto y descubrí que él mismo vivió en un sitio parecido llamado Sarehole, que es una aldea próxima a Birmingham. Y bueno, ahí la actividad predominante era la rural, con un estilo de vida muy parecido al de los hobbits, porque no olvidemos que estos adorables personajes viven de lo que la tierra les da, con un sistema de vida muy sencillo y quizás sea por eso que en sus obras hay siempre elementos naturales, como mucha luz y verde por doquier, que es algo que me encanta, ¿no?
Y aquí un dato que me pareció muy tierno y un claro indicador de la clase de padre que fue Tolkien. Cuando su hijo se alistó al ejército y le preguntaron a qué se dedicaba su padre, él dijo que era un mago. Y de algún modo decía la verdad, ¿no? Hay que añadir que El Hobbit fue una historia creada para sus hijos, que la idea de escribirlo surgió un día que estaba corrigiendo exámenes y se aburría como una ostra, ¿no? Por lo visto había dado una conferencia por entonces en la que hablaba de los cuentos de hadas, ¿no? Una temática que conocía a la perfección, porque Tolkien, aparte de un estudioso de las lenguas y las culturas clásicas, era un enamorado de la mitología y el folclore de los pueblos nórdicos. Yo creo que todo esto fue un caldo de cultivo perfecto para crear El Hobbit, ¿no? Y ya que hablamos de su afición y extraordinaria formación como lingüista, hay dos datos muy interesantes al respecto. El primero es que el diccionario Oxford de la lengua inglesa incluyó 8 palabras creadas por él, entre ellas hobbit y warg o wargo, los famosos lobos salvajes, y el segundo sería que inventó varios idiomas, el Sindarin y el Quenya, entre otros, que son el resultado de mezclar finés, latín, griego, antiguas lenguas germánicas o en inglés antiguo, el anglosajón, ¿no? A mí me parece alucinante que en su obra El Señor de los Anillos cada pueblo de la Tierra Media tuviera idiomas distintos y aunque no se pueden considerar idiomas en el sentido estricto de la palabra, sigue siendo algo flipante, ¿no? Desde luego solo un genio puede crear algo así. A ver, alucina, ¿vale? Para quitarse el sombrero ya solo con este dato. Totalmente, sí. Y bueno, dos de las grandes influencias de Tolkien serían claramente Shakespeare y Dickens, al menos a mí me lo parece. Es algo más notable en El Señor de los Anillos que en El Hobbit, pero sí, hay elementos que demuestran el amor de Tolkien por la literatura clásica inglesa. Y podríamos decir que adoraba a Shakespeare por usar el bardo como uno de sus personajes, ¿no? Recordemos que a Shakespeare se le llamaba así a veces, el bardo inmortal. Pero no, en realidad creía que Shakespeare no estuvo muy fino en algunos fragmentos de Macbeth y utilizó El Señor de los Anillos para mejorarlos y demostrar que era así como debían hacerse. El ego bien, el ego muy bien. Bueno, me sorprendió saber que no contaba con un Nobel de Literatura. Desde luego es algo que relacionas enseguida con un escritor de estas características, ¿no? Pero no tuvo suerte. Fue nominado en 1961, propuesto por su amigo y colega C.S. Lewis, pero ganó Ivo Andrić, un escritor yugoslavo. Aunque, bueno, si uno figura en la revista Forbes como la quinta personalidad que más ganancias genera de forma póstuma, eso sí, quizá no ganar el Nobel fuera simplemente un pequeño contratiempo, ¿no? También me sorprendió que no fuera el típico estirado, como suelen ser los escritores de su categoría, al menos en su juventud. Leyendo un poco sobre él, descubrí que un día en su época universitaria estaba aburrido. Y bueno, vamos a evitar el término robar y diremos que tomó prestada una guagua, un autobús para los que no sean canarios, y se dedicó a llevar en ella a sus amigos por ahí de ruta salvaje. Y ya para terminar con las curiosidades, le encantaba la cerveza, la tomaba en cantidades ingentes, algo que tiene en común con sus personajes más queridos. Sí, un poco lo se va a decir yo. Bueno, tiempo de ajustarse el cinturón, señores, porque llega el análisis del Hobbit. Y bueno, decir que van a haber spoilers. Yo creo que a día de hoy todo el mundo lo ha leído, pero si no lo ha leído, pues vamos a poner aquí la alarma de spoilers. Así que quedan avisados, nigromantes. Bueno, vamos a hablar primero un poco de la estructura y el contenido de la obra. En cuanto a estructura, pues el libro del Hobbit tiene 19 capítulos en 288 páginas. Tiene una estructura muy, muy clásica. O sea, tenemos el inicio, que es la presentación del héroe y del resto de personajes, la llamada a la aventura a Bilbo, la rechaza, como la mayoría de protagonistas, y luego, pues al final decide ir. El desarrollo, pues es, digamos, que tiene que hacer un viaje. El final del viaje, pues es recuperar un tesoro y matar a un dragón. Durante este desarrollo, pues Bilbo no solo tiene que viajar físicamente, sino también interiormente, porque digamos que va a aprender muchísimo sobre su identidad, tiene que ganar confianza en sus acciones, la búsqueda de la madurez. O sea, es un viaje que repercute en muchos ámbitos. Y luego la última parte del libro, digamos que es el final, que digamos que podría ser pues a partir del momento de la batalla de los 5 ejércitos, la muerte de Thorin, que es uno de los enanos, y luego el regreso a casa, pues ya siendo una persona totalmente diferente. También me gustaría leer aquí las primeras frases del inicio del libro, porque creo que es uno de los mejores inicios que he leído. Y por ejemplo es esto: en un agujero en el suelo vivía un hobbit, no en un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. O sea, simplemente
este pequeño texto yo creo que define muy bien lo que son los hobbits. La mayoría lo conocemos por las películas y nos imaginamos pues la vivienda que construyó Peter Jackson. Pero bueno, en definitiva, o sea, ya nos está diciendo muchísimo del personaje y el personaje aún no ha salido. O sea, digamos que hobbit y comodidad son, digamos, dos palabras que van de la mano, por lo que el viaje que se supone que tiene que hacer el protagonista, pues claro, es algo que no es común, ¿no? Digamos, en los hobbits, ¿no? Y por esto creo que esta historia es muy singular en este sentido. Decir también que, bueno, es un libro de aventuras, se puede decir juvenil, por así decirlo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues tiene de todo, tiene momentos de humor, tiene momentos dramáticos, tiene muchísimas aventuras. Cada capítulo, digamos, que se centra en una pequeña localización o una prueba que tiene que superar el personaje principal o el grupal. Y en definitiva, la historia viene a ser esto, o sea, ir, digamos, del punto A al punto B, y una vez en el punto B, conseguir un tesoro, matar a un dragón y regresar al punto A. Explicado de una forma muy sencilla, por así decirlo. Sí, bueno, tiene la típica estructura de los cuentos, ¿no? Estas que son... Es lineal la estructura, ¿no? Tiene el inicio presentándote los personajes y luego hay un desarrollo y un nudo y un desenlace, ¿no? Esa es la estructura base de este trabajo, ¿no? Aparte de aventuras, yo también diría que tiene algo como de, no sé, enternecedora, podría ser la palabra, y quizás sea por eso por lo que se podría considerar este libro como un libro para un público juvenil, incluso, bueno, digamos, unos niños ya preadolescentes, ¿no? Más que otra cosa. No sé, luego cuando vayamos desarrollando temas de personajes y demás, porque no me quiero adelantar, pero sí que me parece un libro con ese tipo de tendencia, ¿no? De trasladarte a través de los personajes ideas que tenía él muy, muy claras, ¿no? De cómo tenía que ser la sociedad y demás. Pero en fin, no voy a adelantar. Me gustaría añadir aquí, ya que has nombrado antes a Lewis, que bueno, eran amigos, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces, y ¿sí? Lewis escribía en algún periódico, en algún lado, y él escribió que él opinaba que la historia del Hobbit en el futuro se iba a convertir en un clásico. Y efectivamente, o sea, el tiempo, no se equivocó, ¿no? El tiempo le ha dado la razón. Y luego también decía que, aunque a priori parecía una historia juvenil, luego la había leído años más tarde y había sacado, digamos, moralejas que solo los adultos pues somos capaces de ver. Ya, sí, son valores para mentes maduras, ¿no? En teoría. Sí, exacto. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo no conocía, o sea, conocía al Hobbit, pero no lo he leído hasta ser adulta y supongo que mi impresión habría sido muy distinta si la hubiera leído con 15 años o con 12 años, no sé. No habría llegado tan a la profundidad a la que Tolkien probablemente hubiera querido, ¿no? Exacto. Bueno, pues si te parece, hablamos un poco de los personajes. Me parece perfecto. Vamos allá. Vamos a hablar con el personaje principal. Y mira, voy a describirlo con unas frases que él mismo dice. Por ejemplo, cuando han iniciado el viaje, ¿no? Los enanos, pues digamos que tienen prisa, y el señor Bilbo dice: no hay prisa, tenemos todo el día por delante. O sea, esto es una... O sea, expresa muy bien lo que es Bilbo, ¿no? Digamos que, bueno, viven en una casa, nunca van a ningún lado, por lo que tienen todo el día para hacer todo. O sea, son un poco perezosos en este sentido, no tienen prisa. Luego, por ejemplo, él mismo pues se describe como: en estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Las aventuras son cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. O sea, otra cosa importante de los hobbits es que aman la comida. Las prioridades bien claras, sí. Entonces luego tenemos otro momento, esto ya es al final del libro, ¿no? Cuando Thorin dice, está el dragón por ahí revoloteando, ¿no? Pueden morir en cualquier momento abrasados, y Thorin dice, de vuelta ahora a la montaña, tenemos poco tiempo que perder, y Bilbo dice, y también poco que comer, como dando a entender, ¿sabes? O sea, prefiero comer de forma exquisita antes que, si no, ¿qué sentido tiene la vida? Siempre está pensando en las comidas, en la hora del té, en las pastitas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Me hizo mucha gracia eso. Vamos a decir que el personaje de Bilbo nació en el año 2890 de la Tercera Edad del Sol, y Bilbo es hijo de Bungo Bolson y Belladonna Tuk.
Los Tuk, por así decirlo, pues tienen un poco fama de ser aventureros, y los Bolsons pues tienen fama, pues eso, de ser un hobbit de verdad, del que se queda todo el día en casa comiendo y poco más, de Bilbo también podemos decir pues que es el héroe mítico, desde que bueno, pues recibe la llamada a cumplir una misión. En este caso es Gandalf el que lo selecciona. Debe, digamos, salir de su zona de confort y tiene que enfrentarse pues a algo diferente, ¿no? Algo que está lleno de peligros, algo que le va a provocar inseguridades, ¿no? Y durante este viaje, ¿no? Pues experimenta pues de todo, ¿no? Es un proceso de crecimiento personal y bueno, es aquí donde vemos realmente quién es Bilbo, ¿no? Realmente, por ejemplo, tenemos un momento en el que se enfrenta al juego de adivinanzas con Gollum. En muchos clásicos creo que esto sucede, en el que el personaje principal tiene que, bueno, ganar a una batalla de adivinanzas, ¿no? Que también pasa, por ejemplo, en La Torre Oscura de Stephen King. Creo que en Harry Potter también sucede esto, o sea, en Alicia en el País de las Maravillas, ahora no estoy seguro, pero creo que también. Y es como un clásico en el que el protagonista, el héroe, pues no solo tiene que demostrar que es fuerte y valiente, sino que tiene agilidad mental y que también... Y bueno, pues aquí Bilbo pues supera la prueba con un poco de trampa, por así decirlo, porque pues creo que gana con la de esto de que tengo en el bolsillo. Ya. Y además aprovecha un poco de las circunstancias, ¿no? En el sentido del estado en que se encuentra su interlocutor, ¿no? En fin, es que no quiero tampoco adelantarme porque tengo algo que decir luego de Gollum. Sí. Y es que hay demasiados personajes muy interesantes y me parece que todos merecen como su lugar, ¿no? Bueno, decir, yo de Bilbo, a mí me pareció muy curioso que todo el mundo tuviera fe en las cualidades de Bilbo, ¿no? Excepto él, que no confiaba para nada en sí mismo. De hecho, hay una tendencia de Tolkien a remarcar a lo largo de la historia con frases como pobrecito Bilbo y tal. Y luego llegas a la conclusión de que puede ser tan válido quizá más que sus acompañantes. Así que, pues gracias a la aventura, como tú decías antes, Bilbo gana madurez, gana sabiduría, mayor seguridad, y no habría llegado a este fin sin la presión del gran Gandalf. Como personaje creo que Bilbo es un 10, porque representa todas esas facultades preciosas de la especie humana, aunque él no lo sea, ¿no? Y es sencillo, ama lo natural, es más, necesita lo natural a su alrededor para sentirse bien y no requiere de grandes cosas para ser feliz, que es uno de los grandes mensajes de este trabajo, o al menos eso me parece a mí. Sí, exacto. Sí, no sé, a mí eso me pareció, eso me conectó con la historia, ¿no? El hecho de que Bilbo sea tan natural y tan sencillo y tenga objetivos tan, entre comillas, tontos, ¿no? Pero y al mismo tiempo no hay nada más importante que dormir y comer, ¿no? Esas son las dos grandes cosas en las que nos tendríamos que centrar, más que en todos los problemas que nos azotan, ¿no? En la sí, sociedad. Más que en el dinero, por ejemplo. Efectivamente. No sé, a mí algo que me pareció muy curioso es que, o sea, digamos que Bilbo es el protagonista porque Gandalf lo elige, ¿no? Lo Digamos escoge, al exacto. principio del libro, Bilbo está ahí fumando tranquilo y llega Bilbo, ¿no? Y hace una marca en la puerta, y esa es la marca que todos los enanos, ¿no? Cuando lleguen es el lugar de la reunión, ¿no? Entonces a veces me he preguntado muchas veces que ¿por qué Gandalf escoge a Bilbo? O sea, Bilbo es el héroe porque lo ha escogido un mago, pero... O sea, no es el elegido, digamos, pues en el típico libro, ¿no? Que es el elegido porque la leyenda o por X, no. O sea, es elegido porque lo ha elegido un mago y ya está, ¿no? Ya vale que es un mago que, bueno, no sé hasta qué punto pues, puede ver el futuro o sabe... Porque al final la sabiduría de Gandalf también es como... Ya sabía un poco, ¿no? Lo que pues que iba a demostrar lo que luego demuestra, ¿no? Pero claro, siempre me digo, porque lo he estado buscando por internet, o sea, ¿por qué Gandalf escoge a Bilbo? ¿Sabes? Como el héroe de la aventura. ¿No? Y es algo que... Creo que tiene que ver con que se conocen y él sabe de la pureza de Bilbo, ¿no? A eso es a lo que voy. Sí. Al final creo que es como una intuición, ¿sabes? Porque luego al final del libro, bueno, cuando parece ser que Bilbo ha muerto, ¿no? Que llevaba el anillo en la Guerra de los 5 Ejércitos, hasta Gandalf está sorprendido de... ¡Ah, estás vivo! ¿Sabes? Como que... ¿Sabes? Está como que no estaba 100% seguro de que Bilbo fuera el héroe correcto para esta aventura, ¿no? Pero al final no se equivoca, ¿no? Y es bastante... Bueno, pues esto, reseñable, ¿no? De que no es un héroe perfecto y no es un héroe que las tiene todas consigo para cumplir la misión. Y esto hace también, pues, del personaje de Bilbo, pues, como más humano, ¿sabes? En este sentido. Sí,
la conclusión en ese aspecto es que todos somos capaces de muchas cosas, ¿no? Aunque Sí, a o sea, priori todo cualquier apunta a lo persona, contrario, ¿no? cualquier persona puede ser Bilbo, ¿sabes? Sí, sí. Todos somos Bilbo. Venga, ponnos unas pastitas y nos Porque tumbamos aquí. me refiero que Bilbo no sabe pelear, Sí, exacto. no sabe artes marciales, no sabe correr, porque ¿sabes? No es valiente, al principio no lo es, o sea, de No hecho lo él es, va ¿sabes? buscando como... Es Sí, todo lo contrario, o sea, una persona perezosa que solo piensa en comer, piensa en estar tranquilo y... me identifico mucho con ese Bilbo, o sea, yo realmente a mí me gusta estar tranquila y con pocas visitas, ¿no? Como le pasaba a él, ¿no? Que era como, de pronto, pues no sé a ti, pero a mí ese momento en que los enanos empiezan a venir a la casa de Bilbo y empiezan a desordenarlo todo y rompen, digamos, ese equilibrio, ¿no? De su hogar, Y a me comerse pareció... sus pastelitos. Sí, sí, sí. Me pareció divertidísimo. Y además un acto de paciencia por su parte, porque yo en su lugar no habría sido tan, tan benévola, ¿no? Pero bueno, En este sentido de decir que los hobbits son muy hospitalarios sí, es y es esa cierto. fama que tienen la que le obliga a abrir la puerta cada vez que suena el timbre y ofrecer todo lo que tiene en su despensa. Era comedia pura. Ese fragmento me pareció súper cómico. Es una Y buena además, no manera sé, también de presentar a los personajes. Pues. y además un sistema que Gandalf pone en práctica con lo de van de uno en uno, ¿no? Ah, sí, sí, para que no... Eso, sí, sí, es genial para que el impacto no sea tan potente, no desde el principio, porque además también sabe de la naturaleza de los enanos, que son como... Llegan a un sitio y los desbaratan todo, son un remolino, ¿no? Sí, eso me encantó. Tengo que decir que ahí me conquistó la trama, ¿no? Pero ¿te parece si hablamos de otro personaje que me parece muy interesante, que es Thorin? Eh, bueno, tiene el carácter más fuerte de la trama, sin duda, y el hecho de que su propósito sea más el deber que otra cosa, le confiere una imagen borde a ratos, pero es un líder total, ¿no? Aunque Bilbo tenga una presencia más sólida, ¿no? O acabe teniendo una presencia más sólida, más bien. Yo creo que Thorin es un personaje que tiende a ser malinterpretado entre los lectores porque comete muchos fallos a la hora de liderar, y de hecho, si no hubiera sido por Gandalf y Bilbo, no habría salido de varios apuros, ¿no? Pero a la hora de la verdad demuestra ser un gran guerrero y alguien con valores muy sólidos. Bueno, alguien del quien te puedes fiar, ¿no? Es vehemente y a veces le pierden las formas, pero como personaje creo que es muy necesario en esta historia. Sobre todo teniendo en cuenta bueno, el final que le dio Tolkien, pues claro, le da al personaje tal presencia que, no sé, a mí de los enanos creo que es el enano con más presencia, por así decirlo. Sí. Y no sé, al principio, de hecho, me pareció un personaje bastante... A ratos me parece arrogante, ¿no? Y luego entiendes que es así, tiene que ser así, porque si no, toda su labor se va al traste, ¿no? O todo su propósito se va al traste. Esa es su manera de mantener el control sobre los demás también, ¿no? Me gusta eso. Sí, ¿Cómo ves luego tú a Thorin? yo a Thorin bueno, lo veo de todos los enanos, creo que es el personaje que está más desarrollado, porque el resto de los enanos son bastante planos. Y uno de los momentos que más me gusta es cuando le entrega a Bilbo la cota de malla, que es la cota de malla es esto que se forjó para algún príncipe elfo, que bueno, es lo que los elfos llaman mithril, ¿no? Que creo que es uno de los momentos emblemáticos en la película de Señor de los Anillos. Y claro, este momento en el que le entrega esto a Bilbo, claro, los que ya hemos leído El Señor de los Anillos, hemos visto la película, sabemos que él se lo entregará a Frodo. Y claro, para mí es un momento como magistral, ¿sabes? Está cargado de... Digo, oh, aquí está, que tiene más valor que toda la comarca Hobbit, ¿sabes? Que ni siquiera el propio Bilbo es consciente del tesoro, del valor que tiene el tesoro que le entrega a Thorin en ese momento. Y luego también, la muerte de Thorin, pues me parece muy, muy triste. Sí, es un momento dramático a tope. Sí, es un momento dramático a tope. Y bueno, antes de morir, si no lo recuerdo mal, creo que le llama Bilbo, ¿no? Y creo que lo tengo apuntado por algún lado, sí. Y Thorin le dice a Bilbo, antes de morir, yo que hoy dejo todo el oro y la plata y voy donde tiene poco valor, deseo partir en amistad contigo y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta. O sea, como dando a entender que, o sea, ahora que tengo todo el tesoro, que llevo, digamos, toda mi vida queriendo tenerlo, me muero y me doy cuenta de que no me sirve de nada este dinero, ¿no? Que para mí lo importante es hacer las paces contigo.
¿sabes? O sea, Sí, sí, es genial. y Ese creo que, fragmento me encantó. creo que es un momento, pues eso, de lo más bonito del libro, porque nos está diciendo que ¿de qué te sirve ser rico? O sea, vas a ser el más rico del cementerio. O sea, lo importante al final son las relaciones humanas y tener el perdón de Bilbo, ¿no? Eso es más importante que todos los tesoros que le hayan podido Efectivamente. arrebatar al dragón. Sí, sí, me pareció muy interesante ese planteamiento de Tolkien ahí, como eso, remarcando las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? En ese sentido, Tolkien está todo el tiempo dando lecciones de ese tipo Sí, a sí, lo hay largo de esta obra. muchísimas. Y es maravilloso. Bueno, no sé, ¿quieres que hablemos del resto de enanos, ya que estamos hablando de Thorin Bueno, así? del resto de enanos es rápido que comentar, son 12 más. Yo me liaba un montón con los nombres porque tenemos Balin, Dowlin, Bombur, Ofur, Bifur, Dori, Nori, Ori, Fili, Kili, Oin y Gloin. Gloin es el padre de Gimli. Gimli estará luego en la Comunidad del Anillo con Frodo. Sí. Y bueno, no tienen una personalidad bastante definida. O sea, algunos son un poco más, digamos, cascarrabias, otros son más valientes. Pero yo me liaba muchísimo con ellos. Nada más que tienen nombres muy parecidos. Sí, sí, eso me pasó a mí también. Sí que he Me leído que, confundía bueno, rato. que cada enano representaba, digamos, pues una forma de ser. Pero bueno, es que me era imposible distinguirlo. O sea, al único que distinguía es a Gloin, porque sé que es el padre de Gimli. Y ya está, pero con los demás me lleva muchísimo. Sí, no sé si es algo que hizo Tolkien a propósito, ¿no? Pero llegaba un punto que si no mencionaba, por ejemplo, en mi caso a Thorin, que era el que más a lo mejor a Fili y a Kili, que eran los que más me parecían graciosillos, así Sí, tal. los más jóvenes creo que eran. Exacto, sí. Pues a mí me costaba mucho identificarlos y por eso, por lo de los nombres, ¿no? Que se parecían algunos mucho entre sí, hizo que me confundiera, ¿no? A ratos y desconecté un poco del resto de figuras de enanos por eso mismo, ¿no? Vamos, que te digo, no sé si es algo que Tolkien hizo a propósito para generar simplemente una multitud, ¿no? Alrededor de los personajes. Yo creo que esa es la intención. Pero vamos, que o sea, me preguntas ahora mismo que te escriba en un papel los nombres de los enanos y te puedo decir 2 o 3 y creo que vamos, no sé, ni siquiera si los escribiría bien. En fin, ¿qué te parece si hablamos de Gandalf? Ese gran Gandalf. Bueno, Gandalf. Es que de entrada... Sí, es que es un gran personaje. O sea, es mi favoritísimo, ¿vale? Sí. Luego es curioso que gran parte del libro no aparece. Sí, no me acordaba, o sea, no recordaba esto. Yo pensaba que él estaba con los enanos todo el viaje y no recordaba esto, que en muchos capítulos no aparece Gandalf. No sé. Bueno, déjame comentarte primero, porque uno de los trabajos de Tolkien que dejó sin terminar fue un poema llamado The Fall of Arthur, la caída de Arthur, y en él narraba la historia del rey Arturo, ¿no? El Señor de los Anillos tiene más de un guiño a esta parte de la cultura inglesa, ¿no? Y la más evidente es la referencia a Merlín, ¿no? Que es, digamos, el mago de magos, el asesor del rey Arturo, y Tolkien lo dibujó a la perfección a través de Gandalf, ¿no? Bueno, sí, a mí me gusta mucho la amistad que tienen Bilbo y Gandalf y cómo este último se aprovecha un poco de ello y decide incluirlo en la aventura, que era él o no, ¿no? Me parece que Tolkien trabajó muy bien este personaje porque lo expresa como un tipo enigmático del que no se sabe demasiado, más que el hecho de que está disponible cuando se le necesita, ¿no? En realidad, ¿no? Y es casi como la representación de que con él todo puede salir bien y bueno, me encantó que Gandalf tuviera tan claro que Bilbo estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Y aparte, por supuesto, de ser capaz de manejar la situación en la sombra, ¿no? Y contar con esa serenidad y buen talante en todo momento. No sé, firme, conciliador. Tiene todas esas cosas que me gustan en un personaje literario. Y un poco a colación de lo que tú decías, no es fácil darle tanta presencia a un sujeto sin restar protagonismo a los demás, ¿no? Y en este sentido la historia está muy bien enfocada porque todo el tiempo queda claro quiénes son los importantes, ¿no? A pesar de disponer de alguien como Gandalf, ¿no? Al que se le podría haber sacado muchísimos más partidos. Bueno, por supuesto hablamos del Hobbit, naturalmente, en El Señor de los Anillos la cosa cambia, pero aquí da la sensación de que los abandonan en el momento más importante y creo que tiene que ver con que es una prueba, ¿no? La prueba. Yo opino lo mismo. Lo hizo completamente a propósito, ¿sabes? No es que los abandonaran ni por otras cuestiones más importantes, no creo que hubiera nada más importante en ese instante y si lo hay, desde luego me gustaría saber qué fue, ¿no? Pero creo que tenía toda la intención. O sea, él lo hizo con total intención, dejarlo solo ahí, justo en el punto más... Sí, yo opino lo mismo. En el que más se le precisaba, ¿no? Realmente. Es como una prueba, diciendo, si no sois capaces de superar esta prueba, no sois merecedores de, ¿sabes?
acabar el recorrido, de llegar al tesoro, ¿no? Y es bastante Efectivamente. interesante esto. Bueno, hablamos de Gollum. Venga, hablamos de Gollum. Bueno, el momento en el que aparece Gollum, para mí, o sea, es uno de los momentos de más clímax del libro, aunque Absolutamente. sale al principio del libro, o sea, es anticlímax, pero o sea, es increíble. Se roba todo. Se me puso los pelos como ahí de ¿cómo se dice? De escarpias. Sí. Y bueno, pues Gollum, la descripción es una criatura encorvada y viscosa, con grandes ojos redondos y pálidos, sus pies son grandes, dedos largos y ágiles, y está todo el rato como, mi tesoro, mi tesoro. Y bueno, pues, está en la cueva esta, lleva ahí pues tropecientos años, ¿no? Aburrido, ¿no? Y antes de decidir comerse a Bilbo, pues, bueno, vamos a hacer un duelo de adivinanzas, ¿no? Para demostrar esto que he comentado antes, ¿no? En el que el héroe tiene que demostrar su agilidad mental. Y bueno, decir que, o sea, me encantaron las adivinanzas. Tengo una apuntada, la voy a soltar aquí a los nigromantes, a ver si son capaces de adivinarla. 30 caballos blancos en una sierra bermeja. Primero mordisquean, y luego machaca, y luego descansan. ¿Qué es? Pónganlo en los comentarios. A ver si la adivinan. Me gustaron mucho las adivinanzas. Decir que al final, Bilbo gana la adivinanza pues diciendo qué tengo en el bolsillo. Y claro, en el bolsillo tiene el anillo que se le había encontrado por casualidad. Que claro, los que ya hemos leído El Señor de los Anillos sabemos que no fue casualidad que Bilbo se encontrara el anillo. O sea, el anillo encontró a Bilbo, ¿no? Quería salir de esa cueva. Y, ¿sabes? Hay mucha simbología aquí que... Está genial, sí. Sí, o sea, es genial. Claro, Gollum solo aparece en este capítulo, no vuelve a aparecer, o sea, es un personaje sin importancia, sin relevancia para la historia, aunque el anillo es lo que al final, digamos, hace de Bilbo quien es, ¿sabes? Digamos que él se enfrenta a todos sus miedos gracias al poder del anillo, ¿no? Que claro, aquí no sabemos nada del poder del anillo porque no se dice nada, simplemente es un anillo mágico. Que cuando te lo pones en el dedo te hace invisible, pero claro, hay muchísimo más detrás que ya sabemos nosotros. Sí. Bueno, no sé, a mí el fragmento con Gollum, porque es cierto que aparece solo, digamos, en una escena, ¿no? Pero es que es tan grande ese momento que hasta perdonas que sea solo una escena, ¿no? Porque el juego de las adivinanzas y apreciar, no sé, sobre todo tan de cerca la locura de ese pobre desgraciado, ¿no? Hay un contraste tremendo entre la figura de Bilbo y Gollum en esa conversación tan atípica, plagada de desconfianza, de terror, ¿no? Que empieza de algún modo favoreciendo a Gollum, pero de pronto la situación da un vuelco fantástico que al menos a mí me hizo ver la escena clarísima en mi mente. Era como estar viéndolos en primera línea. Y Gollum es una representación de lo bajo que podemos caer si permitimos que la oscuridad entre en nuestras vidas, ¿no? Da mucha pena cuando la personalidad original, es decir, Sméagol, ¿no? Surge con esa vocecilla, ¿no? Y los pensamientos más bien inocentes y de pronto se impone la otra personalidad, la dominante, que es justamente la versión malvada y obsesiva, capaz de hacer cualquier cosa con tal de encontrar el anillo. Está tan consumido por ese deseo enfermizo que uno, a pesar de saber que es totalmente impredecible, no puede evitar sentir cierta lástima por él, ¿no? No sé, saber que puede ser traicionero por algo que es superior a sus fuerzas y que merma totalmente su identidad, lo convierte en un personaje fabuloso, cargado de drama, de peligrosidad. Es todo un acierto por parte de Tolkien haberlo incluido de esta forma, porque es un claro ejemplo de lo delgada que es la línea entre la libertad y la dependencia, ¿no? A mí me parece un personaje brutal, de lo mejor del libro. Exacto. Y fíjate que es lo que tú dices, es una aparición breve, entre comillas, pero representa tan bien, porque te digo, es como el yin y el yang, no sé, es genial, es genial. Vaya, me estoy enrollando hoy como una persiana, tú parme, porque es que de verdad empiezo y no sé. Hablamos de Smaug. Me encanta escucharte, sí, hablemos de... Gracias, es lo mismo digo. Hablamos del dragón. Vamos a hablar de Smaug. Empieza tú, si quieres. Sí, mira, tengo un dato... antes de nada, mira, yo quería preguntarte, ¿a ti te suena el cantar de los Nibelungos? No, me suena el cantar de los cantares, que no creo que no tiene nada que ver. Y los cantores de Hispali, ¿no? Pero bueno... Es que, bueno, mira, esta es una historia muy antigua que me vino a la cabeza como un flash de mi pasado estudiantil, que narra como Sigfrido, que es como se llama el personaje, busca el tesoro de los Nibelungos, que son unos enanos que viven bajo la tierra. Y el tesoro está vigilado por un dragón, y entre las joyas que guarda hay un anillo maldito. O sea, vamos, yo creo que hay que estar ciego para no ver los paralelismos entre esta historia y la escrita por Tolkien, ¿no?
a mí me dejó un poquito patinando esto. Cuando me acordé, porque además justo leí el libro y después me leí El coleccionista de sonidos, que te lo comentaba antes, fuera de grabación, quiero decir. Sí. Y hay un momento en que habla de los nivelungos. Entonces busqué los nivelungos porque me sonaba el nombre y no recordaba qué. Y es cuando he recordado esto, la historia original de los nivelungos. Y me he quedado pilladísima porque ya te digo, justo me he leído El Hobbit recientemente y de pronto uno encaja todas las piezas, ¿no? Y me he quedado un poco pillada, ¿vale? Pero bueno, más allá de esto, hablemos ahora de Smaug, ¿vale? A quien se sitúa como antagonista, aunque yo creo que el antagonista en esta historia es el propio tesoro. Porque extrae lo peor de todos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y el anillo, por supuesto, también sería un claro elemento antagónico, ¿no? Pero respecto a Smaug, ese dragón terrible que yace sobre un tesoro que no le corresponde, ¿no? El tema de tener un punto débil tan evidente. Bueno, no, iba a decirte que no voy a decir cuál por si alguien no lo ha leído, pero bueno, como estamos haciendo spoilers, eso de que sea en un lugar de su pecho izquierdo, ¿no? Que carece de escamas. Y además la forma de descubrirlo se me antojó un poco extraña, pero también entiendo que hay que darle cierto punto a favor a los protagonistas, así que bueno, tiene un pase, ¿no? Como personaje creo que mantiene la tensión necesaria para que Bilbo tome decisiones importantes y evolucione, hasta el punto que el autor se propuso, ¿no? Y es claramente un reflejo de todas esas influencias literarias que Tolkien amaba, ¿no? El dragón como figura mitológica es todo un clásico que representa poder y aquí encaja a la perfección, ¿no? A título personal, me pareció un encuentro ligeramente corto. Y quizás sea porque durante la fase previa estás deseando esa confrontación, ¿no? Y cómo se desarrollan luego los acontecimientos. Hace que sientas que lo que esperabas fue muy breve, ¿no? Pero bueno, al margen de eso es un personaje muy revelador porque consigue extraer lo mejor y lo peor de quienes pretenden arrebatarle el tesoro, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que, claro, digo, como 13 enanos y Bilbo van a matar al dragón, ¿sabes? O sea, sí, el pero concepto es en sí, sí. Al final ellos no tienen que matarlo, o sea, hay un pueblecito, ¿no? Y creo que es Bardo, porque el viejo Zorzal escucha a Bilbo decirle a los enanos el punto débil, ¿no? Y el viejo Zorzal se lo dice bueno, pues al hombre este que se va a enfrentar contra el dragón. Y al final los enanos no tienen nada que ver con matar al dragón. Sí que lo tiene que ver Bilbo, porque Bilbo es la persona que ve el punto débil, y al decírselo a los enanos, pues el Zorzal lo escucha y transporta este mensaje a los demás. Sin esto, pues no hubieran podido matarlo, ¿no? Pero bueno, me resultó bastante curioso que al final, digamos que al final los enanos, aunque el tesoro es de sus antepasados y han sufrido un montón de cosas durante el viaje, pero realmente no ganan el tesoro, por así decirlo, ¿sabes? Porque no matan al dragón, ¿no? Y sí, claro, son los grandes castigados, ¿no? De toda la historia. A partir de aquí, claro, genera un elemento porque, claro, luego vienen los elfos que quieren el tesoro, vienen la gente del pueblo porque han perdido un montón de... Bueno, pues debido a la batalla con el dragón, pues claro, todo el mundo quiere el tesoro y los enanos, bueno, es el tesoro de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto es de ellos? Porque... ¿Sabes? Que hay aquí mucha ambigüedad y me pareció todo muy curioso. Creo que se resuelve de una forma magistral porque luego al final llegan los wargos, ¿no? Y al final, digamos, pues los elfos, los enanos y los humanos tienen que unirse para luchar contra ellos, ¿no? Y es la manera en la que al final, pues, todas las relaciones diplomáticas que, bueno, iban fatal, se solucionen, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, me pareció bastante interesante esto del dragón. Creo que me pasó como a ti también, se me hizo un poquito corta, aunque la escena en la que el dragón dialoga con Bilbo, creo que también es uno de los momentos culminantes del libro, porque... El momento en que Bilbo huye y el otro está echándole ahí fuego es no sé, tensión, ahí hubo tensión, sí. Estabas tú deseando que el pobre se escabullera, ¿no? Como pudiese. Pero en fin, no sé, mira, hay otros personajes también que a lo mejor no tienen una gran relevancia. Bueno, sí la tienen a su manera, ¿no? No tienen igual tanto texto, o bueno, ni siquiera, algunos no tienen texto, los personajes animales no tienen texto, ¿no? Pero la mayoría. Pero sí que tienen una importancia en la historia y a lo mejor pasan un poco desapercibidos ahí. No sé, por ejemplo, las arañas del bosque. Bueno, que yo no sé si sabes que de niño Tolkien sufrió una picadura de araña muy seria y su aracnofobia lo condujo con el tiempo a crear personajes tan terroríficos como estos o como ella, la araña, por ejemplo, ¿no? Pero eso de las arañas en el bosque, a mí esa imagen se me quedó grabada, ¿no? Lo que decían las arañas en el... Me gustó mucho eso, ¿no? En el bosque negro.
Está Era genial. bastante tétrica Mucho, esa parte. muchísimo, sí. Bueno, claro, y cómo no me iba a gustar, ¿no? O A sea, mí de personajes secundarios también me gustó mucho cuando aparecen los 3 trolls, sí. que en El Señor de los Anillos ya se menciona cuando Frodo va con Sam Hmm, y con los otros 2 hobbits, Merry y Pippin, creo que son, que se encuentran a sí. los 3 trolls de piedra, que dice, es verdad, o sea, porque Bilbo sabía la historia, pero claro, digo, Frodo sabía la historia, pero nunca los había visto, ¿no? Y cuando inician el viaje y se encuentran a los 3 trolls de piedra, ven que es verdad, ¿no? Lo que les había contado Bilbo. Entonces, Sí, claro, cuando aparece en la historia ya sé cómo va a acabar, pero bueno, me es muy divertida también la parte, creo que hay mucho humor en esa escena en sí, la que están ahí decidiendo cómo se los van a comer, los servimos, les quitamos la piel, es bastante entretenida. sí. Bueno, luego está Beorn. Beorn también me parece, no sé, ese personaje tan raro, ¿no? Al que Gandalf prefiere visitar solo para ir presentando poco a poco a los enanos, ¿no? Como, por su temor a cómo puede reaccionar, ¿no? Y el modo en que se gana su interés me pareció de lo más ingenioso del libro. Yo creo que como sujeto Beorn es genial porque tiene ese punto impredecible que a nivel literario da para mucho, ¿no? Mola que te lo planteen como alguien tan asocial, ¿no? Con un carácter más bien voluble y que acabe ofreciendo todo cuanto tiene, ¿no? Aún así, a sus visitantes, ¿no? Les permite quedarse en su casa, les da armas, alimentos y además los ayuda en la batalla de los 5 ejércitos, si no me equivoco, ¿no? Sí, les ayuda, Eh, bueno, le deja los ponis para que luego y lo puedan de los ir más animales rápido. sirvientes ahí, ¿no? También. Es que es todo muy, muy curioso, ¿no? A mí me encanta como Tolkien, aparte de la vida natural, ¿no? Que introduce, pues claro, eso le permite el tema de meter personajes animales como las águilas gigantes, los lobos, ¿no? Y tal. Tenía una capacidad única para introducir animales en los trabajos y para ello los hace salirse del patrón, ¿no? Luego también muy, Hace que la... Sí, dime, dime. no, digo que también es interesante que a medida que nos va presentando personajes nuevos, lo hacen escenarios nuevos, ¿sabes? O sea, por Sí. ejemplo, los lobos y las águilas en las montañas nubladas, en el Mm, bosque negro nos presenta pues las arañas, mm, ¿sabes? O sea, van cambiando los escenarios que son totalmente diferentes y los personajes que, digamos, personajes secundarios que solo aparecen en estos escenarios, ¿no? Y son mm. como, o sea, se comportan un poco como el terreno, ¿no? Como la localización. Y esto también hace bastante, digamos, interesante la historia. Pues a mí, sí, no ve claro. Aparte, no sé, hasta los nombres me parecen míticos, ¿sabes? La forma de poner, de, de bautizar todos esos escenarios me parece muy, muy curioso. El mío, mi escenario favorito, pues como no podía ser de otra manera, es el Bosque Negro. O sea, amo el terror. Me imaginaba que ibas a Sí, decirlo. yo amo terror, señores, amo lo siniestro, lo inquietante, y en este caso, pues Tolkien demuestra tener habilidad para el suspense también, ¿no? Además, ¿sabes? Y las descripciones son exquisitas. Bueno, en general en toda la trama, ¿no? Pero yo llegué a sentir que estaba en el Bosque Negro. Y yo sentí la tensión, la inquietud y un poco ese desasosiego de andar como desarmado en medio de la oscuridad, ¿no? Me gustó mucho esa parte con la vegetación tan densa, ¿no? Que el sol no puede penetrar a través de los árboles y para colmo está el hecho de eso, de que Gandalf tiene que ocuparse de otras cosas eh, y están en el lugar más peligroso de todos, ¿no? Lo de la... Como escenario muy top, ¿eh? Porque es el sitio donde Bilbo y Sí, los enanos demuestran su capacidad. Eh, totalmente de acuerdo. habrá más, sí, supongo que hay más escenarios que merece la pena ser mencionados, pero me parece que el Bosque Negro es un sitio que se sale un poco del patrón de todo el registro de luz, ¿no? Desde el libro, ¿no? Que hay muchísima luz, ¿no? Aparte de la cueva donde está también Smaug, pero casi todo es mucha luz, mucha agua, muchos árboles, cantos de animales, ¿no? Es todo muy iluminado, ¿no? Todo el tiempo ves ese grafismo estético, ¿no? De la naturaleza y el Bosque Negro es como una cosa totalmente opuesta a todo eso, ¿no? Hmm, exacto. Y bueno, sobre el estilo de la obra, no sé si tienes algo que comentar. Yo tengo a mí como me descuerdan a mí. Bueno, no sé, de los trabajos ambientados en la Tierra Media, el Hobbit sería el primero, ¿no? Es cierto que Tolkien escribió otras cosas como las aventuras de Tom Bombadil, ¿no? Pero esta sería... Quiero leer todos los libros de Tolkien, ¿eh? O sea... ¿Verdad? Es que es un asco, tío, porque no tengo tiempo. Pero esta sería la primera historia de ese universo que después desgranó, ¿no? En varias novelas. Y habría que decir también que el Hobbit es más sencillo o juvenil, como decíamos, ¿no? Que el Señor de los Anillos y quizás sea por eso que a lo mejor a un lector, digamos, adulto, si lo pilla siendo muy adulto esta historia, no le cautiva al 100%, ¿no? O sea, la narrativa es justa, es decir, que no se excede con términos que claramente Tolkien podría haber controlado a perfección, ¿no? Y esa sobriedad
por decirlo de algún modo, hace que la historia gane muchos puntos, ¿no? Ojo, es sencilla y magnífica, una lectura de nivel, pero para mí El Señor de los Anillos es mejor que El Hobbit. Sí, a ver, mi es más humilde opinión. completo. Sí, y bueno, yo no conozco toda la obra de Tolkien, ni mucho menos, pero tengo la sensación de haber leído un trabajo para un público menos maduro que el que posiblemente se sienta más identificado o seducido por El Señor de los Anillos, que a todas luces es una obra más elaborada y sin embargo creo que si comparásemos la historia de los protagonistas del Hobbit y El Señor de los Anillos, Bilbo saldría ganando sobre Frodo, a pesar de todo lo que consigue este último, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que Bilbo tiene un lado más emocional y que eso, sí, de alguna forma hace que la imagen de Frodo sea menos, no sé, profunda. También es cierto que Frodo tiene que compartir espacio con personajes de mucha presencia, pero bueno, ese era un punto que quería tocar aquí, ¿no? Aparte, porque creo que es necesario mencionar ese detalle, la batalla final, a nivel literario, perdió un poco de fuerza. Como está contado desde el plano de Bilbo, los lectores no pudimos disfrutar de grandes descripciones del enfrentamiento, ¿no? Bueno, los que hayan leído el libro lo entenderán. No sé si Tolkien simplemente quería obviar la violencia explícita porque igual su intención era dirigir esta historia a un público, eso, juvenil, ¿no? O si simplemente tenía ganas de acabar, ¿sabes? Y no extenderse con esta parte, evitando ser más gráfico de la cuenta, que es algo que no sucede en otras de sus obras, ¿no? Pero en cualquier caso, quedó claro que el mensaje principal de este libro es el crecimiento personal y las diferentes formas en que alguien puede ser un héroe, ¿no? Que es sin duda un gran mensaje para un público en desarrollo, ¿no? El público que teóricamente tendría que leer este libro, ¿no? Sí, exacto. Cuéntame, ¿qué es lo que hace diferente este libro de otros parecidos? Bueno, a ver, el background que hay detrás, ¿no? Pero bueno, ya también es por el tema del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, digamos, el anillo, Gollum, la Mithril, los 3 trolls, son así, digamos, muchos elementos que ya conocemos, ¿no? Y esto hacen de la lectura, a mi juicio, más interesante. Claro, si nunca has leído nada y lo primero que lees es el Hobbit, pues, digamos, no vas a disfrutar esto como si ya conoces todo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, también es que aquí lo curioso es que El Señor de los Anillos es después, pero como es mucho más conocido que la obra del Hobbit, esto también lo hace bastante interesante. Como un poco pasa con Star Wars. La trilogía original es posterior a las películas posteriores que vienen antes, ¿no? Es un poco lioso de explicar. Y bueno, por mí como conclusión final, pues me quedo con una frase que dice, creo que la dice Thorin, que es que dice que si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Y yo creo que ese es uno de los mensajes principales que desarrolla el libro. Muy de acuerdo. Bueno, a mí una de las cosas que más me ha gustado del Hobbit, bueno, aparte de las descripciones de los parajes naturales que decía yo antes, que había mucha luz y demás, ¿no? A veces esta resulta conmovedora, ¿no? En algunas ocasiones. También me gustó mucho el deseo de Bilbo de regresar a su casa, ¿no? Los demás están soñando con la riqueza y él está todo el tiempo pensando en volver a su vida sencilla y no sé, ese reclamo por parte de Tolkien de valorar las pequeñas cosas, los placeres diarios como la hora del té o la comodidad del hogar, ¿no? Me pareció una manera muy bonita de recordar qué es la verdadera riqueza. Por lo demás, creo que este trabajo me pilló siendo un poco mayor, porque tal vez es una lectura más adecuada para yo sé lo que sí, no sé, pero en general me pareció una historia amable y entretenida que yo recomiendo. Me parece un libro que hay que leer. Además se lee en 10 minutos. Sí, exactamente, tal cual, en un cuartito de hora más o menos. Eso yo tengo que decir que el final, sin hacer un gran spoiler, a mí no me convenció del todo. No sé, me pareció un poco descafeinado en el sentido de que quedaron algunas cosas en reserva, que también es lógico si tenemos en cuenta el propósito de Tolkien, ¿no? De crear un universo tan extenso, ¿no? Pero me dio la impresión de que no quería extenderse más y que por ello al final se quedó algo escueto, ¿no? Pero bueno, en definitiva... Pues yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque al final es recuperar el tesoro, digamos, Bilbo vuelve a casa sano y salvo, además tiene su poder el anillo, tiene también... Al final decir que Bilbo, él cede su parte, su 14ª parte del tesoro, él la regala, o sea, es como diciendo, a mí me da igual el dinero, yo lo que quiero es volver a casa y ya está, ¿no? Y creo que eso también dice mucho de la humildad de Bilbo, ¿no? Que él inicia la aventura, tampoco lo sabemos realmente porque él, digamos que al día siguiente, ¿no? Ya se han ido los enanos y él de repente, o sea, siguiendo un impulso, dice, pues yo también voy, ¿no? Porque él ya había dicho que no iba a ir. Y al final, digamos que él cuando regresa, él no quiere el tesoro, él lo único que quería era una aventura.
que contar, que vivir, ¿no? Y creo que esto es... Y al final, bueno, pues eso, o sea, la historia cumple. O sea, consigue el Sí, tesoro, cierto. ha A lo mejor matado es al que yo, dragón. a lo mejor es que yo extrañé un poco de sangre, pues sabes cómo soy yo, ¿no? En esa batalla ahí y tal. Pero bueno, sí, ¿no? En definitiva, a mí me parece un libro muy bonito y una forma maravillosa de conocer la obra de Tolkien, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mm, que quede eso por delante. Pero lo comparas a lo mejor con El Señor de los Anillos Bueno, y sí no, que... sí, claro, si lo comparas... Sí, lo siento, así lo veo yo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues me parece que nos hemos quedado así, ya nos hemos extendido un poquito de tiempo, como siempre, Sí, como últimamente. siempre, vamos a despedirnos de los nigromantes. Bueno, decir que dentro de 2 semanas tenemos un programa muy especial y vamos a hablar sobre cómo publicar en Amazon. Es mucha gente la que nos lo pregunta, así que vamos a desvelar algunos secretillos y hablaremos de eso. No sé si quieres decir algo más, Sarai, para despedirnos de los nigromantes. No, que esperamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros, que se suscriban, que compartan, nos den like, nos comenten sus impresiones sobre este programa, sobre lo que quieran, ¿vale? Y que lean mucho y sean muy felices, por supuesto. Hasta pronto. Hasta pronto. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!